Hola amigos, seguidores de YouTube, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablar no de noticias relacionadas con Medio Oriente, pero sí de un titular de Press TV en una entrevista realizada a uno de los historiadores, el doctor Webster Tarpley, que en Estados Unidos es uno de los personajes o un analista político de los más reconocidos, no solamente por los medios de comunicación corporativos, sino también por todos y cada uno de los medios de comunicación alternativos. Y hablo del Internet, de los canales que utilizan vía satélite, del cable y de muchos otros medios de comunicación. Y cuando digo que es el más reconocido es porque es uno de los personajes que mejor conoce la historia, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa y del mundo, y al mismo tiempo conoce todos y cada uno de los movimientos políticos que van a realizar ciertos países basados en conveniencia económica y política. ¿Ok? Estoy hablando del doctor Webster Tarpley. Y ahora, en esta entrevista realizada por una de las televisoras iraníes, Press TV, asegura, asegura que Al Qaeda está siendo utilizada por parte de Estados Unidos y Europa como una fuerza de infantería. Y cuando hablamos de infantería nos referimos al ejército. Y obviamente él asegura que Estados Unidos está utilizando a Al Qaeda como una fuerza de infantería irregular para luchar en contra del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. ¿Ok? O sea, que después del 2001, con la caída de las Torres Gemelas, o este ataque terrorista del cual Estados Unidos acusó a este grupo, Al-Qaeda, a este grupo terrorista Al-Qaeda, de ser el responsable directo de estos ataques, inició una guerra en Medio Oriente en contra de este grupo terrorista. ¿Ok? Y uno de los principales países que pagó las consecuencias de este acto fue Irak. Irak fue intervenido en el 2003 por decir, utilizaron los medios de comunicación como un medio retórico y un medio para, obviamente, hacerle creer a la gente que había esta necesidad de ir a luchar o iniciar una guerra en contra de estos grupos o de este grupo, no solamente de Al Qaeda, sino de cualquier grupo terrorista en el mundo. Y sin embargo, con este pretexto, Estados Unidos invadió a Irak. Y Estados Unidos también, obviamente, bajo ciertos pretextos, invadió Libia o ayudó, apoyó a estos grupos subversivos que también eran de Al Qaeda y de algunos otros grupos terroristas en Medio Oriente. Utilizó Al Qaeda y a estos grupos también en contra de Muammar Gaddafi en Libia. ¿Ok? Y ahora, ese mismo grupo del cual Estados Unidos y Europa clama que todas las guerras en África y en Medio Oriente son para luchar en contra de este grupo terrorista, Al Qaeda, que es uno de los que supuestamente más caos ha creado en el mundo. Este grupo supuestamente es el que mayor destrucción ha traído a los países como en Europa y en Estados Unidos o a ciertos países en el mundo, y es uno de los más agresivos. Y sin embargo, aquí el doctor Webster Tarpley asegura que lo mismo que lo utilizaron en Libia, ahora lo están utilizando en Siria. O sea, es ridículo. Yo había expuesto inclusive en algún video anteriormente que precisamente los grupos terroristas son buenos o son malos, porque Estados Unidos ha iniciado una lucha tenemos 12 años luchando contra este grupo terrorista y siguen los atentados, no solamente en Europa, sino en diferentes partes del mundo por parte de este grupo. Y sin embargo, miramos cómo ahora en Siria, y todos lo sabemos ya a través inclusive de los medios de comunicación corporativos, que Al Qaeda ha aceptado estar ahí, presente, luchando en contra del gobierno de Bashar al-Assad, ¿ok? Junto con los grupos subversivos que están luchando contra su ejército. Y sin embargo, Estados Unidos está apoyando aún económicamente a todos estos grupos, a los cuales también la ayuda viene y llega a este grupo subversivo o a este grupo terrorista. No es hipócrita pensar por un lado, o sea, a donde yo quiero llegar a este punto es a que, por favor, el público debe de entender que Al Qaeda no es más que un brazo más por parte de la geopolítica de Europa y Estados Unidos y que utiliza
utiliza como supuestamente un grupo terrorista para a introducir o meter fuerzas militares en algún país libre e independiente con este pretexto de que hay que luchar contra este grupo terrorista, pero al mismo tiempo utiliza este grupo terrorista para imponer el tipo de régimen que Estados Unidos quiere para beneficio de no del pueblo americano, sí para sus grandes corporaciones que necesitan nuevos mercados y que quieren obviamente de estos mercados o de estos países obtener todos y cada uno de los recursos de los cuales este país sea poseedor. ¿Ok? Ese es el problema con esta guerra contra este grupo terrorista Al-Qaeda. Ese es el problema, que al mismo tiempo se luchan supuestamente ciertos países contra él, pero al mismo tiempo se utiliza en otros países para derrocar a los gobiernos que no estén de acuerdo con las políticas de Europa y de Estados Unidos. Eso siempre lo he dicho y eso siempre lo voy a confirmar. Y muchos otros analistas lo confirman y me lo confirman de que cuando yo he dicho que estos grupos no son más que un brazo de ciertos gobernantes en diferentes partes de Europa y Estados Unidos, es un hecho y esto lo está demostrando uno de los mejores analistas políticos y el más reconocido lo dice, entonces es verdad. Amigos, nos vemos a la próxima, tengan buenas noches, gracias.